Bueno, primero que nada, la primera parte es presentarnos. Mi nombre es Ángel Emilio y hoy les estaré platicando un poco más del clima y de sus componentes, o clima y tiempo, y de todo lo que tiene, ya sea componentes internos o externos. Primero que nada, ¿qué es el clima y qué es el tiempo? El tiempo y clima son dos conceptos muy similares que confunden a menudo. Los dos se refieren a condiciones locales de temperatura, precipitación, etc. El tiempo se refiere al momento actual, mientras el clima es un periodo de muchos años. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Otra de las preguntas es: ¿por qué es importante conocer el clima de un lugar? El clima es muy importante para las regiones debido a que, gracias a sus características, hace diferente una región a la otra, tanto como la temperatura húmeda, así como también los recursos existentes de la zona. Por ejemplo, no es la misma el clima aquí que el clima en Nuevo León. No es el mismo, uno más caliente y uno es más templado. ¿Cuál es la importancia del clima en la agricultura? El clima es un recurso muy importante en la cuestión agraria. Puede llegar a afectar, es decir, tiene la importancia del nivel de exposición de cultivo en el clima, como nivel de vulnerabilidad. Las notables diferencias que se presentan a cada provincia determinan una mapa de influencia clima en el sector agrario. Otra de la pregunta es: ¿cuáles son los elementos o factores que componen el clima? El tiempo atmosférico, la combinación, los parámetros, la temperatura, la precipitación, el viento, la humedad, la presión atmosférica y la nubosidad. Estos son los parámetros que predominan o que componen el clima. Otra de las preguntas es: ¿qué estación meteorológica? ¿Qué es una estación meteorológica y cuál es su función? La estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto como la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como estudios climáticos. Es un lugar en donde se especializa el registrar a cada región su clima. La última pregunta es: ¿cuáles son los aparatos o instrumentos utilizados en la estación meteorológica? Pues mire, comenzamos con el anemómetro, que mide el viento. Ahorita en los siguientes videos pueden llegar a ver. El barómetro mide la presión atmosférica. El heliógrafo mide la insolación del suelo. El higrómetro mide la humedad. El pinarómetro mide la radiación solar, perdón. El pluridómetro mide el agua caída y el termómetro mide la temperatura. Estas son las preguntas. El primer instrumento que se utiliza para medir la temperatura en el ambiente es el termómetro. En este caso tengo el termómetro casero, que está compuesto de un envase de plástico, donde se le introduce un popote, se le tapa para que suba la presión, y en este caso tenemos el agua en temperatura ambiente. A medida que yo tengo un vaso de agua hirviendo, la temperatura irá subiendo. Si puedes subir eso, acercarse un poco. Vemos que poco a poco la temperatura va subiendo, gracias a que está por medio de la presión. Ahora bien, si yo coloco hielos, automáticamente la temperatura, acércate un poco más, la temperatura va a ir bajando. Y así hasta que logremos. Bueno, como no tengo un medidor, así no le puse los números, nos damos, mire, como va aumentando, va bajando, hasta que llegue a su temperatura ambiente y se va a llegar al medio. Gracias. El segundo instrumento que se utiliza para medir la cantidad de lluvia o agua que cae en el suelo se llama pluviométro. Este instrumento funciona tal cual. Tenemos en esta raya la cantidad de agua que queremos que no suba o que cae. Al momento de que empieza a caer el agua, empezamos a medir cuánta agua está cayendo a través del suelo del agua. Aquí podemos medir. En esta ocasión está midiendo ahorita unos 5 centímetros. No, de la superficie al agua mide ahorita unos 2 centímetros.
Cuando empieza a llover, empezamos a ver cuánto empieza a subir. Entonces, esto es su función y para qué se utiliza el pluviométro. Gracias. Uno de los instrumentos que se utiliza para el viento se llama la vareta. Este instrumento se utiliza para medir la dirección del viento. En esta ocasión vemos que nos está indicando que la dirección va para ese lado. Al momento de que el aire empuja, cambia de dirección. Ahora, miren, ya había cambiado otra dirección. Ahora, ¿me pasas el siguiente instrumento, por favor? Este se llama anemómetro. Este se utiliza para medir la velocidad del viento. En esta ocasión lo colocamos de manera que se quede más o menos firme y comenzamos a ver a qué velocidad está el viento ahorita. Ahorita se acaba de calmar el viento de manera porque estamos en un lugar cerrado. Sin embargo, cuando llega a término, va a una velocidad baja. Ahorita yo voy a ejercer un poco de viento. Al momento que yo hago esto, ahí está la velocidad a la que ejerce cada instrumento. Gracias. Bueno, en conclusión, ya como última parte de todo lo que aprendí en el proyecto y en la materia, la verdad es que me gustó, bueno, en este parcial me interesó mucho. Ya conocía un poco de todos estos elementos, de cómo funcionaban más o menos. Gracias a las actividades supe cómo conocí más todavía. En este proyecto aprendí a hacer los instrumentos que se utiliza para medir pues el clima, el tiempo, la velocidad, la humedad. Eso la verdad es que me interesó mucho y me gustó. Me quedo muy bien satisfecho. Y como última parte, gracias.